7:03, como siempre, cada vez que lo anunciamos, la gente está expectante por esta conversación con mi primer invitado en la mañana de hoy, Leonardo Uniacke, economista magíster en Economía Internacional, especialista en finanzas internacionales, consultor en planificación estratégica y calificador de riesgo bancario. Leonardo, buenos días. Muy buenos días, Eduardo. Un placer siempre. ¿Cómo estás? Siempre encantado de conversar contigo y saludando a todos tus cientos de miles de radioescuchas y de seguidores. Mira, como dice Guarino, tú eres un rockstar. La gente se activa y espera que tú participes porque la gente te tiene mucho respeto. Mira. Hay gente que exagera mucho, pero bueno, gracias. Mira, Leonardo, ¿cuál es la explicación de lo que está pasando con el mercado paralelo que tiene a la gente tan angustiada? Mira, ¿qué está pasando y qué va a seguir pasando? Porque una de las cosas que quería comentarte, y vamos a empezar por el final quizás, es que los pronósticos de cierre del tipo de cambio van a estar más o menos entre 1.300.000, 1.400.000 bolívares por dólar y unos 2 millones aproximadamente, 1.800.000, 1.900.000. Ese es el rango de estimación de acuerdo a lo que está pasando. Estamos hablando de un rango muy importante que va a tener un impacto severo, tremendo en el nivel de precio de la economía. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, en medio de un problema serio que tiene la economía venezolana, que es la pérdida de credibilidad por la pulverización del bolívar, el gobierno tomó una decisión hace ya varios meses, que se ha acentuado últimamente, en financiar el gasto público a través de la monetización. ¿Qué significa eso? A través de la emisión monetaria, eso que los economistas clásicos llaman emisión inorgánica de dinero, dinero emitido por el Banco Central, que dota a los agentes económicos con un poder de compra para adquirir productos que no se han producido. En otras palabras, lo que está ocurriendo tiene que ver básicamente con los efectos colaterales de COVID-19 y cómo se está manejando la situación. En toda América Latina, como consecuencia del proceso de confinamiento, de cuarentena, de aislamiento que los gobiernos han implementado para poder suprimir a COVID-19, para aplanar la curva de contagio, para hacer una suerte de límite para que el sistema de salud pública no se vea expuesto a una suerte de colapso como consecuencia de las infecciones y de los hospitalizados, los gobiernos decidieron, como tú bien sabes, confinar la economía, lo que significa cerrar las empresas, que no produzcan, que no vendan, que no cobren, que no honren obligaciones contractuales con los proveedores, y eso significa una contracción muy importante en el nivel de actividad económica, de oferta, donde hay una suerte de colapso de las cadenas de valor, de las cadenas de suministro. Pero por otra parte tiene un shock de demanda que la gente que ha sido despedida y no tiene capacidad para comprar. En Estados Unidos, en Europa, hemos visto programas de estímulos fiscales y monetarios para poder aliviar y atenuar los impactos de la recesión ocasionada por COVID-19. Bueno, en América Latina también. Hemos visto, por ejemplo, a Chile recibir 23.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional. Hemos visto a la República Dominicana, que la tenemos enfrente, recibir un poco más de 1.500 millones del Fondo Monetario y un poco más del Banco Mundial, con el mismo objetivo de financiar los planes, de alguna manera, de estímulos fiscales para poder atenuar los impactos de la recesión. ¿Qué pasa con Venezuela? Quedó de último en la cola. Venezuela no tiene acceso al mercado financiero internacional, no tiene capacidad de endeudamiento a nivel internacional, ni con los organismos multilaterales, ni con la banca internacional, y esto le ocurre en un contexto de severa caída en el ingreso petrolero. En medio, cuidado de esto, de esta crisis, Venezuela va a contabilizar su ingreso por petróleo más bajo en toda su historia reciente, y hablo de los últimos 70 años. ¿De qué estoy hablando? Que vamos a recibir este año, en el mejor caso, 2.000 millones de dólares. Cuando recibió, por ejemplo, en el año 90, en el año 2012, 2013, niveles que estuvieron entre 74.000 y 92.000 millones de dólares. Por lo tanto, entonces, la gran pregunta es, ¿qué hizo Nicolás Maduro para financiar sus programas de estímulos fiscales, para financiar el gasto público, para financiar misiones, aumentos salariales y sobre todo ahora en un contexto de elecciones el próximo 6 de diciembre? Bueno, el gasto público, mi estimado amigo, en la última semana se ha expandido 74 billones de bolívares. O sea, un incremento realmente extraordinario de gasto público financiado con emisión monetaria hecha por el Banco Central de Venezuela, porque lamentablemente, lo voy a decir gráficamente, las finanzas públicas venezolanas hoy están totalmente quebradas. Recuerda entonces, el gobierno central
al triste expediente de utilizar al Banco Central de Venezuela para financiar el crecimiento desbordado, una cosa increíble del gasto público, obviamente para financiar de alguna manera un gasto dirigido a su base clientelar, y me refiero a la base electoral, y como consecuencia de esto hay presiones monetarias enormes en el mercado cambiario. Los proveedores se le ha pagado con dinero emitido por el Banco Central, proveedores de PDVSA, etcétera, y la consecuencia es que, aunque parezca antipático y antipatriótico, la gente, para proteger sus haberes del proceso de hiperinflación que se ha reiniciado en el año 2020, lo que hace es dolarizar sus haberes, dolarizar su patrimonio. La consecuencia, un alza realmente abrupta en el tipo de cambio, y esto no va a parar porque todavía estamos en finales de noviembre, falta el mes de diciembre, que va a ser un mes muy expansivo, que por razones puramente estacionales a nivel de política monetaria es tremendamente expansivo. Leonardo, mientras los políticos se ponen de acuerdo, y quisiera saber si para ti todo esto pasa porque haya acuerdos en la política, mientras los políticos se ponen de acuerdo, ¿qué puede hacer el actor de la economía, del sector privado, para defenderse, para reaccionar cuando tú dices que las finanzas públicas están quebradas? Bueno, cuando yo te comento que las finanzas públicas están quebradas, lo digo en términos muy gráficos para poder decir ahora que una de las cosas que está ocurriendo en Venezuela es que hay una suerte de privatización de lo público. ¿Qué significa eso? Que el gobierno comienza a ceder cada día más espacio en materia de gestión porque no tiene ninguna capacidad de impactar la economía por el tamaño tan pequeño del gasto público. Se ve forzado a flexibilizar. El gobierno está diciendo: Eduardo Rodríguez, si tú necesitas transporte público para tus empleados, pues contrata transporte privado para tus empleados. Si tú requieres seguridad, yo no te la puedo dar, tú resuelves tu problema de seguridad. Si requieres agua, abre un pozo de agua en tu casa o en tu empresa. Y si requieres luz eléctrica, pues cómprate una planta eléctrica. En otras palabras, estamos hablando de funciones netamente públicas que están siendo cedidas rápidamente al sector privado, porque el gobierno indudablemente es un gobierno enorme, poderoso en términos de capacidad represiva, lo ha demostrado por mucho tiempo, pero en términos de capacidad hoy de impactar la actividad económica, con su actual capacidad, digamos, con su holgura fiscal, está completamente minimizada. ¿Y no le da alicientes, incentivos al sector privado? No, indudablemente viene la gran pregunta, si el gobierno puede, si el sector privado puede recibir algunos alicientes, y ahí viene la gran pregunta y el gran interrogante que desespera a muchos. Fedecámara, con industria, con Secomercio, se han reunido permanentemente con el gobierno pidiendo un conjunto de estímulos de carácter fiscal, de política fiscal, para poder de alguna manera satisfacer los requerimientos y las necesidades de los venezolanos. Por ejemplo, disminución del encaje legal, lo cual permitiría rápidamente una expansión del crédito bancario que impactaría rápidamente el flujo de caja de tesorería de las empresas. Una suerte de diferimiento en el pago del impuesto sobre la renta. Eso se pidió demasiado al principio de la pandemia y no se ha logrado la reducción del encaje legal. Yo te lo puedo decir porque califico banco en toda América Latina, y en toda América Latina la banca central, los bancos centrales han actuado rápidamente en reducir los tipos de interés en el mercado abierto, pero por otra parte se ha reducido el encaje legal. En ninguna parte de América Latina el encaje legal hoy supera el 10%. Bueno, lo tenemos en Venezuela en 93%. Esas son las cosas que uno no entiende, porque frente a las sanciones, frente a las limitaciones que tiene el gobierno para poder acceder a los mercados financieros internacionales, hay cosas que hacer en lo interno. Tenemos un sector privado todavía muy poderoso que está haciendo cosas increíbles, maravillosas, como por ejemplo exportar. Hoy el principal proveedor de divisas al mercado es el sector privado, pero obviamente con una capacidad sumamente limitada y por supuesto no sin la capacidad de impactar por completo la economía venezolana. Leonardo, tenemos que hacer una pausa. ¿Qué perspectiva tiene el país para formalizar en modo alguno esta fuerza espontánea de la dolarización? Por ahí se dicen muchas cosas, que incluso el sistema bancario pudiera activarse en la prestación de servicios, en la incorporación de la formalización de servicios que el país estaría necesitando, por ejemplo. Quisiera que al regreso comenzáramos por allí. Con el mayor gusto. Amigos, es Leonardo Buniac. Regresaremos.
Bueno, ¿cuál es la perspectiva de la dolarización, Leonardo Buniac? ¿Hasta dónde podrías anticiparte en escenarios posibles, toda vez que por vía de hecho la dolarización cada vez es más influyente en nuestra economía? ¿Qué tipo de formalización pudiera tener esto incluso en el seno del sistema financiero del país? Mira, hemos escuchado mucho, Eduardo, por ahí vimos una noticia de la agencia Bloomberg sobre que la banca venezolana está en un proceso de conversaciones con el Banco Central para agilizar lo que llamaríamos un virtual proceso de dolarización en Venezuela. Bueno, inmediatamente uno hace una llamada telefónica y comienza a conversar con actores del sistema bancario y te entera de que no ha pasado nada, de que en realidad la banca no se está reuniendo con el Banco Central de Venezuela. Lamentablemente eso fue una noticia falsa. Lo que realmente está ocurriendo, y ya el Banco Central lo anunció hace un par de días, que eso no requiere una noticia, realmente ni siquiera una nota de prensa, es que el Banco Central avanza hacia una suerte de modernización del sistema de pago en bolívares. Es decir, que de alguna manera se eliminan algunos riesgos de procesos internos, se afectan algunos elementos que tienen que ver con la transaccionalidad, con la velocidad, con los tiempos de respuesta, pero no hubo nada de que Venezuela estaba en medio de un proceso posible de dolarización donde la banca ya estaba preparándose para lo mismo. Recuerda que en noviembre del año pasado surgieron las cuentas de custodia, más tarde los instrumentos financieros en dólares, un banco A puede captar en divisa. Luego tú puedes, como cliente de ese banco A que tenga ese instrumento, tú puedes pagar en un establecimiento comercial a través del uso de la biometría, del uso biométrico, el celular, etcétera, la huella, y tú puedes hacer un pago siempre y cuando ese establecimiento comercial tenga el mismo instrumento financiero en el mismo banco. Puedes inclusive enviarle a un familiar tuyo dinero a Maracaibo, siempre y cuando ese familiar tenga cuenta en el mismo banco y tenga el mismo instrumento. Lo que no puedes hacer es un pago a terceros. Lo que no puedes hacerle es enviarle dinero a Leonardo Buniac, que tiene cuenta en el banco C o en el banco D o en el banco B. Entonces, básicamente allí lo realmente importante de esto es que la banca venezolana ha dado pasos importantísimos, enormes, y lo demostró en la reconversión monetaria, en la reforma monetaria, de estar lista desde el punto de vista operativo y de vanguardia tecnológica para cualquier proceso de diseño, por ejemplo, de una cámara de compensación en moneda extranjera. Eso realmente no es un problema. Quien la decisión la tiene definitivamente es el propio Banco Central, pero se han dado pasos gigantescos hacia atrás en un momento donde el dólar, Eduardo, ha sustituido virtualmente al bolívar como instrumento de pago. Hoy en día la economía venezolana está, como tú bien sabes, ya totalmente dolarizada desde el punto de vista transaccional. Desde el punto de vista de la demanda, podemos decir hoy en Venezuela, la economía venezolana informalmente ya está dolarizada y la economía se dolariza por el lado de la demanda cuando se dolariza por el lado de la demanda cuando los agentes económicos comienzan a demandar al dólar como instrumento de pago, como reserva de valor o comunidad de cuenta. Ahora, ¿cuándo la economía se dolariza por la oferta? Cuando el Banco Central de Venezuela le dice a Eduardo Rodríguez, por favor, Eduardo, ponte tu traje de etiqueta, Leonardo Unidad, ponte tu mejor corbata, porque el viernes en la noche, a las 8 de la noche, va a anunciar que la nueva unidad de cuenta formal de la economía venezolana, el nuevo instrumento de pago y la reserva de valor en Venezuela es el dólar de los Estados ¿Eso Unidos. está descartado? ¿Eso está descartado en el futuro corto de Venezuela o en el futuro largo? Eso está descartado en el corto plazo porque eso pasa necesariamente por el levantamiento de las sanciones. Eso pasa por un acuerdo con la Reserva Federal de los Estados Unidos, como hizo en su momento el Banco Central del Ecuador, como hizo el Banco Central de Reserva de República de El Salvador, que básicamente entra en un proceso de dolarización, donde el Banco Central del Ecuador, ¿qué fue lo que hizo? Agarró y calculó un tipo de cambio de referencia de 53,000 sucres por dólar. Estaba yo en esa época en el Ecuador haciendo consultoría con el Banco Mundial. Bueno, básicamente lo que se hace es establecer un tipo de cambio de referencia, por ejemplo, vamos a decir unos 800,000 bolívares por dólar. Se inyecta, se recogen todos los bolívares de la economía y se inyecta su equivalente en moneda extranjera como circulante. Eso fue lo que hizo El Salvador con una inyección de casi 4.500 millones de dólares por todos los colones existentes. Eso fue lo que hizo Ecuador en el momento de la dolarización y se requiere entonces la asistencia técnica y financiera de los organismos multilaterales para poder financiar un proceso de dolarización porque el Banco Central de Venezuela no tiene liquidez
no tiene el circulante para poder inyectar dólares a la economía venezolana y, por supuesto, dolarizarla por el lado de la oferta. Para ponerte un ejemplo más de esto, no hay efectivo en dólares en Venezuela. No consigues un billete de 1, de 5, de 10, y lo que consigues son billetes en desuso, sumamente maltratados, sucios y muy viejos. El mejor ejemplo es el Banco Central del Ecuador nuevamente. En noviembre del año pasado, el Banco Central del Ecuador le compró a la Reserva Federal 300 millones de dólares en billete, en especie. Billete de 5, de 10, de 20, de 50. Nuevecitos. ¿Para qué? Para inyectarlos en la economía, dinamizar la actividad económica, pero en segundo lugar, para reemplazar a todos aquellos billetes que están en desuso, como ocurría antes en Venezuela, cuando el Banco Central reemplazaba billetes viejos por billetes nuevos. Eso, que es tan básico en cualquier economía del mundo, no lo puede hacer el Banco Central de Venezuela, porque no puede llamar a la Reserva Federal y decirle, mira, yo tengo ahí unos dólares, mándame billetes en efectivo. Eso es imposible por dos razones, porque ya no los tiene, y en segundo lugar, porque está sancionado. Entonces, eso te limita por completo una dolarización formal de la economía venezolana, y lo que establece es un sistema dual, un sistema bimonetario donde el bolívar es la moneda oficial, la unidad de cuenta, y el dólar es el instrumento de pago de manera informal en la economía venezolana. Leonardo, hemos visto, y lo estás diciendo, cómo se ha reactivado la hiperinflación. Uno le escucha a ustedes decir desde hace tiempo que los procesos hiperinflacionarios suelen ser puntuales y cortos. Bueno, ¿qué nos espera en el 2021 con esta hiperinflación y con esta presión que hoy muestra el mercado paralelo con la perspectiva que tú describías? ¿Qué nos espera en materia inflacionaria? Lo que ocurre, Eduardo, uno lamenta muchísimo lo que está pasando porque el gobierno durante el año 2019 hizo una suerte de contención del gasto público, se utilizó el petro como mecanismo de contención fiscal, no se le entregaron bolívares a los pensionados en el mes de diciembre, mi mamá es pensionada y no recibió bolívares, recibió petros. Se entregaron 3,5 millones de petros, que eran 0,5 petros por persona, a 7 millones de venezolanos. Básicamente el objetivo del año pasado fue contener la inflación y se logró la desaceleración, se rompió el ciclo hiperinflacionario. Y la inflación, a pesar que cerró sumamente alta, cerró 9.500% estimada por la Asamblea Nacional y 10.000, inclusive más alta, estimada por el Banco Central de Venezuela, pero cerró en 10.000%. Comparado con los 3 millones del año 2018. Es decir, que veníamos para el 2019 ya con una desaceleración que en el 2020 se estimaba más o menos en unos niveles como altos de 3.500%. Lamentablemente, la inflación del mes de noviembre la estamos estimando en 50%, lo cual da inicio a un empuje tremendo al ciclo de carácter hiperinflacionario. ¿Qué vamos a tener? Más de lo mismo, que se va a mantener el status quo de alguna manera y una profundización, lamentablemente, de la crisis humanitaria. Lamentablemente, las condiciones macroeconómicas de Venezuela no permiten pronosticar una recuperación económica. Yo lamento tanto decirte esto, pero hoy la economía venezolana apenas de 39.000 millones de dólares. Esta es una economía cuyo PIB no llega a 40.000 millones, lo acabamos de estimar recientemente, en diciembre era 63.000 millones, y la gente preguntará, pero Leonardo, ¿eso es mucho o eso es poco? Bueno, República Dominicana, un país de 10 millones de habitantes, la isla que tenemos al frente, tiene un PIB de 86.000 millones. Más del doble. Guatemala, un país muy pequeño de Centroamérica, tiene un PIB de 76.000 millones. Costa Rica, un PIB de 68.000 millones. Ecuador, muy pequeño, un PIB de 107.000 millones de dólares. Es decir, la economía venezolana se volvió una economía, como tú bien sabes, lo hemos hablado antes, muy pequeña, sí, enana, raquítica, y eso obviamente significa que el mercado venezolano también se ha empequeñecido, como se ha empequeñecido el poder de compra de Eduardo Rodríguez, de Leonardo Buñuel y de todos los venezolanos a cualquier escala y en cualquier estrato de la población. Leonardo, como siempre agradecido, recibe un fuerte abrazo. Igualmente, Eduardo, un saludo para ti y todos tus radioescuchas. Recuerda que no es lo mismo hacer radio y televisión que hacer radio y televisión al mismo tiempo. Mira, revisa el WhatsApp que te puso un mensaje muy interesante. Revisa el WhatsApp, por favor, y me responde. Muchísimas gracias. Un abrazo. Cariño. Amigos, ha sido Leonardo Buñuel, siempre dispuesto, siempre muy interesante, muy profundo en sus análisis. Regresaremos.